Pero bueno, gracias al Señor ya estamos aquí y estamos listos para presentar la temática del día de hoy. Muy buenos días, ¿cómo están todos mis soldados hermosos de esta iglesia de Savannah y la otra iglesia? Siempre se me olvida cómo se llama, creo que es Brunswick. Brunswick. Muy bien. Pues, Hola. ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Ya estamos a la mitad de la semana y sin duda no dejamos de tener necesidades, no dejamos de tener peticiones a nuestro Dios, pero también sé que sin duda el Señor ha respondido de una u otra forma y sin duda seremos testigos y estamos siendo testigos de los milagros que están ocurriendo, ¿cierto? Amén. El día de hoy, continuando con esta temática de Efesios capítulo 6, en donde estamos analizando lo que el apóstol Pablo nos dice a través de la analogía de la armadura del soldado. Vamos ahora a hablar acerca de el calzado. Si ustedes se acuerdan, aquí tengo unas botas de soldado, porque acuérdense que nosotros estamos haciendo la modernización de este soldado del que Pablo habla, y dice en el capítulo 6, versículo 15, calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Vamos a recordar que la parte inicial de esta analogía que hace Pablo del soldado dice que todo lo que va a explicar Pablo de la armadura del soldado, que todo lo que va a explicar Pablo tiene que ver con la idea de que nosotros tenemos que aprender a estar firmes. Es decir, Pablo nos va a dar el secreto para permanecer firmes en medio de las dificultades. Se cuenta la historia, o dice la historia, que Charles Darwin, este hombre creador de la teoría de la evolución, creador de la generación espontánea y demás, de todas estas teorías y de todas estas corrientes que vinieron a revolucionar el mundo, porque antes de él todo el mundo pensaba en la creación, todo el mundo era creacionista, todo el mundo creía y estaba cierto de que habíamos sido creados por nuestro Dios. Pero este hombre que desarrolla toda esta teoría y que viene a revolucionar el mundo científico y viene a transformar la ideología del mundo en relación con la creación y el origen del ser humano, él era un creyente, él era un teólogo, ¿verdad? Él era un estudiante de teología, pero en aquellos años, pues para estudiar, al igual que ahora, ¿verdad? Estudiar es caro. Para estudiar, pues había que tener ciertos recursos y entonces él decidió trabajar en un barco. Y en ese barco conoció a un hombre que era el capitán de ese barco, y de alguna manera ese hombre se convirtió en una figura para él como la figura de su padre. Entonces, él se llegó a encariñar tanto con este hombre que pasó muchos años con él y se encariñó muchísimo. Llegó a convertirse en una figura muy, muy importante para la vida de Darwin. En algún momento, este hombre enferma de estas fiebres de la antigüedad, ¿verdad? De
de estas fiebres del mar, fiebres de alta mar, que les llamaban, o un tipo de malaria. Y entonces este hombre muere. Fue tal el dolor que Darwin sintió ante la muerte, ante la impotencia de no poder hacer nada para salvarle la vida a este hombre. Fue tal el dolor ante la impotencia de ver la enfermedad, fue tal el dolor ante la pérdida de este ser tan querido, que él se empezó a preguntar allí donde estaba en el barco, un poco enojado, triste, adolorido, se empezó a preguntar si era real que había un Dios allá arriba, si era real que Dios existía. Y yo puedo imaginar a Darwin volteando hacia el cielo, enojado, diciendo, ¿es cierto que estás ahí? Porque en mi momento de dolor no te encontré. Y entonces Darwin dijo, si Dios no está en el cielo, tiene que haber otra explicación para el origen de la vida. Tiene que haber una explicación que me haga saber el por qué en medio de las dificultades estamos solos. Entonces empezó a estudiar, empezó a observar, empezó a hacer, y entonces fue así como desarrolla la teoría, todas sus teorías. Surgió de un corazón adolorido, surgió de un corazón apenado, de un corazón con tristeza. Todo este movimiento, toda esta ideología, este ateísmo surge de ese corazón adolorido. ¿Por qué les cuento esto? Porque la idea de Pablo era enseñarnos a nosotros, es la idea de Pablo, la idea de Dios a través del apóstol Pablo, es enseñarnos que nosotros vamos a tener muchos momentos en nuestra vida en los que vamos a poner en duda quiénes somos, vamos a poner en duda quién es nuestro creador, quién es nuestro salvador, quién es nuestro sustentador. Muchos momentos en nuestra vida habrá en los que vamos a poner en tela de juicio si Dios realmente está con nosotros. Muchos momentos de nuestra vida habrá en los que nosotros vamos a poner en duda si somos realmente salvos. Muchos momentos de nuestra vida habrá en los que vamos a tambalear nuestra fe. Vamos a tambalear nuestras creencias, vamos a tambalear quiénes somos como cristianos. Y entonces Pablo, como sabía esto, nos dijo, estad firmes para que podáis resistir las acechanzas del enemigo. Pónganse toda la armadura para que podáis resistir en el día malo, dice Pablo. Entonces, en esa base que sienta Pablo para explicar el por qué las piezas de esta armadura son tan importantes, llegamos al punto del calzado, el calzado del evangelio. Dice Pablo, pónganse el calzado, las sandalias en aquel momento para los soldados romanos, con del apresto del evangelio de la paz. Muchas veces hemos escuchado que en esta analogía lo que nos está invitando Pablo es que nos pongamos los zapatos del evangelio para salir a predicar el evangelio. Pero también lo que Pablo nos está diciendo en esta analogía del calzado tiene que ver que para los soldados romanos, para los soldados, ponerse estas canilleras, que eran una especie de canilleras, estas sandalias, estas canilleras, estas botas en el caso de los soldados modernos, que son altas, esas botas altas tienen el objetivo de que cuando el soldado se pare, se plante en posición de batalla, no se mueva,
se mantenga firme, se pueda mantener en una postura que sea muy difícil que pierda el equilibrio. Por eso es que estas botas, en primer lugar, son un tanto pesadas. En segundo lugar, son altas para darle firmeza al pie, de tal manera que cuando el soldado se plante sobre la tierra, no importa la calidad del terreno, el soldado se mantenga firme, se mantenga de pie, que no se caiga. Imagínense ustedes en el tiempo de Jesús, en el tiempo en el que Pablo escribe, que los soldados hubieran estado descalzos, sin zapatos. O imagínense ahora mismo que los soldados se van allá a Afganistán y se van descalzos, se van sin zapatos o se van con unas chanclitas, ¿verdad? ¿Cómo les iría en medio de la tormenta? ¿Cómo les iría en medio de ese suelo árido, en medio de ese suelo caliente que es el suelo del desierto? ¿Cómo les iría en medio de ese suelo escabroso? ¿Cómo les iría en medio de ese suelo que tiene espinas muchas veces, que tiene rocas, que tiene piedras? ¿Cómo les iría si estuvieran descalzos? Ciertamente pondrían en tela de juicio si pueden resistir la batalla. Por eso Pablo dice, pónganse los calzados porque necesitan estar firmes. Necesitan que cuando ustedes vayan pisando el terreno áspero que es este mundo, el terreno no allanado que es esta vida, este terreno que está lleno de rocas, lleno de espinas, que está caliente por el sol, este terreno, ustedes, a pesar de la calidad del terreno, a pesar de cómo esté el terreno esté feo, esté caliente, esté congelado, no importa la calidad del terreno, ustedes estén firmes, ustedes puedan dar pasos seguros. Y entonces Pablo dice, la única forma de que como ustedes cristianos puedan dar pasos seguros, pasos firmes, es que conserven en su corazón el evangelio, porque el verdadero evangelio significa que Jesús vino a esta tierra, que Jesús, ¿cuál era el evangelio de la paz? ¿Cuáles eran las buenas nuevas? Cuando Jesús nació, los ángeles vinieron a los pastores y les dijeron, he aquí tenemos buenas nuevas para ustedes, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Las buenas nuevas del Evangelio o el Evangelio es que Jesús vino a esta tierra, que Jesús vino para salvación de nuestros pecados, que Él nos salvó, nos redimió y que por su sangre nosotros somos salvados. Ese es el verdadero evangelio. Y nosotros necesitamos conservar la esencia del evangelio, conservar la certeza de que Jesús vino a este mundo, la certeza de que Jesús vino y murió por nosotros, la certeza de que nosotros ahora somos salvos y entonces podemos tener paz en el corazón. El mundo entero, en todos los lugares, aún en los más recónditos espacios de este planeta, está sufriendo los embates del pecado, está sufriendo las dificultades del pecado. Hoy, gracias a la globalización de la información, podemos darnos cuenta, podemos saber de cómo todo el mundo está sufriendo a causa de esta ola de la pandemia, a causa de esta ya cuarta, no sé, quinta ola de la pandemia. Todo el mundo está sufriendo, pero no solamente está sufriendo de la pandemia. Estados Unidos acaba de ser embatido por un huracán.
está sufriendo por los desastres naturales, la costa del Pacífico de México también, está sufriendo por las enfermedades, por el cáncer, por las enfermedades de transmisión sexual, está sufriendo por la violencia doméstica, está sufriendo por el narcotráfico, está sufriendo por una y mil cosas que tienen su origen en el pecado. El mundo está abatido de dolor, el mundo está abatido de tormentas, el mundo está abatido de sufrimiento. Y en medio de ese abatimiento se levanta un pueblo que parece que no se mueve, un pueblo que parece que nada lo perturba, un pueblo que parece que nada lo toca, porque es un pueblo que tiene su fe centrada en que el evangelio le trae paz. Un pueblo que tiene la certeza de que pronto todo esto acabará. Un pueblo que tiene la certeza que este mundo no es hogar. Un pueblo que tiene la certeza de que pronto estaremos en un lugar donde no habrá más llanto, no habrá más dolor. Un pueblo que tiene la certeza de que lo que Dios ha dicho es verdad. Un pueblo que tiene la certeza de una esperanza viva, porque si Jesús vino, murió, lo cierto es que no se quedó en la tumba, sino que resucitó y hoy está levantado a la diestra del Padre, lleno de gloria, lleno de verdad, y desde allí ha de venir para salvarnos. Un pueblo que tiene esa certeza es el pueblo que en medio de un funeral se mantiene en paz. Un pueblo que en medio de una tormenta se mantiene en calma. Un pueblo que aunque siente dolor por la pérdida de un ser querido, tiene esperanza de que lo volverá a ver. Un pueblo que en medio de las dificultades tiene la certeza de la salvación. Un pueblo que no importa lo que esté pasando a su alrededor, no se mueve, tiene las botas del evangelio bien puestas y se mantiene firme porque tiene confianza, porque puede ver la luz al final del camino. Ese es el pueblo de Dios. Ese es este ejército de soldados bien vestidos con la armadura de Cristo. Este es el ejército que el Señor está pidiendo. Un ejército que tenga el calzado del evangelio y el evangelio le traiga paz. Que el evangelio venga a darle paz en medio de la tormenta. Que el evangelio venga a darle paz en medio de todo esto. Yo a veces pienso que somos privilegiados, hermanos, porque nosotros podemos ver por encima del dolor, podemos ver, ¿saben? Como estas flores hermosas del pantano que se levantan blancas, majestuosas, en medio de la mugre que es el fango de un pantano. Así nosotros, por la fe, el Señor nos permite levantarnos por encima de todo este fango que es el mundo lleno de pecado. Nos permite a nosotros ver por encima de eso y decir, sí, Señor, esto está pasando y sí, me alcanza de vez en cuando, pero este mundo no es mi hogar. Pero yo no pertenezco aquí. Y entonces tengo herramientas para ir enfrentando el dolor, para ir caminando con paso firme, porque me puse las botas del evangelio de la paz, porque me puse las botas del evangelio. Y cuando yo vivo de esa manera, cuando yo tengo esa verdadera confianza, el mundo voltea, el mundo me ve y dice, ¿qué pasa con esta gente? ¿Qué pasa con este pueblo? ¿Qué pasa con esta señora que allí en el funeral, en lugar de ser una cosa llena de tristeza, parecía una celebración de vida? ¿Qué pasa con esta gente que parece que no le duele que su enfermo está sufriendo, sino que están cantando? ¿Se acuerdan cuando Pablo y Silas estaban allí en la cárcel en medio de las dificultades, estaban cantando? Y la gente decía, ¿qué les pasa esto? ¿No están ubicados que están en medio de la cárcel? ¿Por qué están cantando? Y entonces cuando la gente se pregunta por qué esta gente se parece
feliz en medio de estas dificultades? ¿Por qué esta gente parece estar, por qué en este momento cuando deberíamos de estar deprimidos, deberíamos de estar tristes, estamos conectados a las 5 de la mañana para alabar y glorificar el nombre de Dios? ¿Por qué? Cuando la gente se pregunta eso, lo que estamos haciendo es promover el evangelio. ¿Se dan cuenta? Si bien es cierto, es necesario que hagamos todos los esfuerzos evangelísticos para predicar la palabra de Dios, lo cierto es que si cada uno de nosotros tuviéramos bien puestos los zapatos, el calzado del evangelio de la paz, seríamos un testimonio de vida y no habría falta, no habría necesidad de tener campañas evangelísticas, porque nosotros seríamos un testimonio vivo, seríamos un vivangelismo. La gente vería en nosotros el testimonio de lo que es caminar con Cristo, y eso sería suficiente para que el mundo entero quisiera participar del evangelio de la paz. Miren lo que dice este libro de la señora White. Es un extracto del deseado de todas las gentes y dice: la paz de Cristo nace de la verdad, está en armonía con Dios. El mundo está en enemistad con la ley de Dios. Los pecadores están en enemistad con su Hacedor y como resultado están en enemistad los unos con los otros. Los hombres no pueden fabricar la paz. Los planes humanos para la purificación y elevación de los individuos o de la sociedad no lograrán la paz, porque no alcanza al corazón. El único poder que puede crear o perturbar la paz verdadera es la gracia de Cristo. Cuando ésta esté implantada en el corazón, desalojará las malas pasiones que causan luchas y disensiones. Los rostros de los hombres y mujeres que andan y trabajan con Dios expresan la paz del cielo. Están rodeados de la atmósfera celestial. Para esas almas, el reino de Dios ya empezó. La pregunta de esta mañana, mis queridos hermanos, es: para ti, en tu vida, ¿el reino de los cielos ya empezó? ¿Estás haciendo de tu vida un pedacito de cielo aquí en la tierra? Para ti, ¿tú ya estás caminando con el evangelio de la paz? ¿Tú ya estás haciendo del evangelio esa verdad en tu vida que te hace vivir ya un pedacito de cielo? ¿El reino de los cielos ya empezó para ti o todavía es algo distante? Si todavía es algo distante, yo te invito a que junto conmigo hoy le pidas al Señor que nos ayude a traer el verdadero evangelio de la paz y que podamos vivir el reino de los cielos aquí y ahora. ¿Cuántos quieren decirle al Señor: Señor, regálanos de tu evangelio? Regálanos la posibilidad de caminar como si ya estuviéramos en el reino de los cielos. Amén. Trae la paz a nuestra vida como si ya estuviéramos en el reino de los cielos. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos muchas, muchas gracias porque permites que la verdad de tu evangelio llegue a nuestra vida. Un día Amén. tú nos alcanzaste, un día tú nos fuiste a buscar donde estábamos perdidos, Señor, y hoy no seríamos nada si no fuera por el evangelio que has traído a nuestra vida. Señor, permite que este evangelio sea una verdad instaurada en nuestra mente, instaurada en nuestro corazón, que nos permita estar firmes en medio de la adversidad. Señor, el dolor nos va a alcanzar, pero permítenos ver tu rostro en medio del dolor.
Amén. Señor, permítenos ver tu amor en medio de las dificultades. Y Amén, entonces traigamos a nuestro corazón paz, la paz que reina en la patria celestial, y podamos hacer de nuestros hogares, de nuestras vidas, un pedacito de cielo en esta tierra. De tal Amén. forma que cada uno de nosotros podamos predicar el evangelio con nuestro testimonio de vida. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.